Muy buenas, mi nombre es Andrés Antonio Ciudad Santos. Estudio en la Universidad Autónoma de Honduras en la carrera de Ingeniería Agroindustrial y hoy vengo a hablarles de lo que es experimento o práctica número 3 del Laboratorio de Química General. Bueno, como les dije, estamos hablando de la práctica número 3 con el tema propiedades físicas, volumen, masa y densidad. Bueno, dentro de este tema tenemos tres objetivos. Aprender sobre el concepto básico de medidas como propiedades de materia, medidas masa, volumen, entre otros. Calcular el manejo adecuado de volumen y masa, las actividades asignadas en la práctica. Identificar los instrumentos de medición utilizados en la práctica del laboratorio y saber cómo calcular masa, volumen y densidad. O sea, tenemos que saber el conocimiento de lo que es masa, volumen y densidad y saber lo que es sus propiedades para poder resolver los ejercicios correspondientes de la práctica. Bueno, para eso tenemos que saber qué es masa, volumen y densidad. Bueno, la masa es una magnitud escalar y de uso común y la física y en la química que expresa la cantidad de materia que más hay en un objeto o cuerpo. No debe confundir ni en el peso que representa la intensidad como en el cuerpo es atraído por un campo gravitatorio, ni con la cantidad de sustancias que en la química designan a la proporción de las sustancias que se integran en un compuesto. Se entiende por voluntad a una magnitud métrica. El volumen se entiende por volumen a una magnitud métrica euclidiana y de tipo escalar, que se puede definir como la expresión en un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus propiedades de la medida dicho espacio en volumen. Y la densidad es la propiedad que une la masa y el volumen para así sacar sus resultados. Bueno, también tenemos lo que es los materiales utilizados en esta práctica, como son un simulador de peso, de masa y de volumen, que es para calcular densidad, que nos da la respuesta de la masa y el volumen, vaso de vidrio, agua con colorante, aceite, alcohol, miel, jabón líquido, balde, agua, Coca-Cola, sabor original, Coca-Cola sin sabor. Bueno, para esto tenemos un procedimiento para sacar actividad, como ser actividad de densidad usando un simulador. El simulador se utiliza para calcular la masa del oro y de la madera. Para realizar esta actividad se utiliza un simulador de peso de materia para calcular la masa y volumen. Después hay que calcular la densidad con su fórmula original y calcular. También tenemos torre de densidad. Para esta actividad se utiliza un vaso de vidrio transparente y primero se procede a verter el aceite, luego agua con colorante para después verter el jabón líquido y después la miel y por último el alcohol y hacer su torre de luz o como se puede decir, su torre de luz o su torre de densidades. Bueno, comparación de densidades para esta última actividad. Para esta actividad, primero en un balde llenar 2 cuartos de agua en un balde y se procede a poner los dos tipos de coca y ver lo que sucede. Bueno, este procedimiento aquí es cuando se hace lo que es la torre de densidades, se va vertiendo cada líquido, como lo dije en su orden, y queda algo así. Y lo que es el balde de la coca, como pueden ver, esta es de sabor original, la de tapón rojo y la de tapón negro es sin azúcar. Bueno, podemos ver en este caso práctico. Aquí se puede ver lo que son las masas y densidades sacadas con el volumen y masa sacada por el simulador.
que calculó son estas, de la madera y del oro, y con la fórmula calcular lo que es la densidad, que es dividir la masa entre el volumen. También en las prácticas se describieron varias preguntas. Densidad uso en el simulador. ¿Qué podría pasar si se agrega una gran cantidad de sal al agua? Bueno, cuando se agrega una gran cantidad de sal al agua, cuando agregan la sal en el agua se mezcla y se vuelve un poco blanca y salada y tiene muchos usos, como usos medicinales, entre otros. ¿Crees que es importante suele sólido se agrega el agua? ¿Crees que es importante cuál sólido se agrega al agua? Sí es importante. Algunos pueden tener un uso importante y otros tienen nada que hacer en el agua o no tienen ningún tipo de uso. En esto tenemos una observación que hay muchas cosas que se pueden hacer con el agua, con sal. El agua se puede mezclar con muchos sólidos. ¿Qué podría pasar si después de adicionar el agua se agrega el alcohol? Cuando el alcohol se mezcla con el agua forman puentes de hidrógeno con moléculas del H2O. Esto puentes de hidrógeno son tan fuertes como los que se forman en las sustancias puras. Se puede ver que si se agrega el alcohol después del agua, estos dos se mezclan. ¿Cómo puede relacionar este experimento con la vida cotidiana? Podemos considerar y simular menos azúcar. Observo que la Coca-Cola sin sabor original no se mueve y la Coca-Cola sin azúcar flota. Y esto pasa porque la Coca-Cola sin azúcar es más liviana que la Coca-Cola sabor original. Bueno, también tenemos las observaciones de hoy de esta práctica que son, hay muchos de los instrumentos que se utilizan para calcular la masa, volumen y densidad. Hay muchas unidades de medida de la calculación de la masa, volumen y densidad. Bueno, también tenemos las conclusiones de esta práctica que son, antes de empezar a realizar de elaboración, se investigue y investigué y aprendí conceptos básicos de práctica, cómo podrían propiedades de la materia, medición de masa, volumen, entre otros. También se identificó como uno de los instrumentos a utilizar para hacer las medidas asignadas, así como aprender la utilización de cada uno de los instrumentos. Asimismo, se llevó a cabo la manera correcta de medición de volumen, masa y se pidió en la práctica de laboratorio llevando en aprendizaje más efectivo para nuestra educación. Por eso, al realizar esta práctica, tuvimos un gran conocimiento de lo que son masa, volumen y densidad para así poder realizar esta práctica. Bueno, de aquí fueron los enlaces donde yo me ayudé para realizar esta práctica. Es el enlace del simulador y del video que me explicó para hacer lo que es la torre de densidades. Espero que les haya gustado, hayan puesto atención y les sirva de algo esta explicación de la práctica número 4 de Laboratorio de Química General en la Universidad Autónoma de Honduras. Muchas gracias.